Y yo tengo en la línea telefónica a Roberto Blancarte, él es sociólogo, él es historiador, científico social mexicano, especializado en religión, laicidad y democracia. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Adela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sé que estás, pues ahora sí que en todos lados, así es que te agradezco muchísimo. Estoy como San Martín de Porres, con el don de la ubicuidad. Es lo que te iba a decir, con el don de la ubicuidad en todos lados. Así es que te lo agradezco mucho, te robo unos minutos solamente. Hemos tenido oportunidad también de oírte y de leerte. Y bueno, para conocer tu punto de vista, ¿qué balance harías hasta este momento de la visita del Papa? ¿Es lo que esperábamos? De pronto se pensó que su mensaje, sobre todo a la clase política, no de la Iglesia, pero sí del gobierno, sería quizá más radical, y no ha sido así. O no, ¿cómo lo has visto, Roberto? Mira, yo no sé quién había pensado, más de alguno, como dices tú, que los grandes críticas se dirigirían al gobierno o a los gobiernos, pero digamos desde hace una semana estuvimos diciendo y previniendo que en realidad, si uno veía la práctica de los papas y en particular los últimos viajes de este papa, era muy claro que no es su estilo, ni es el de los anteriores, ir a regañar gobiernos. Y la prueba número uno era lo que había pasado en Cuba. Así que bueno, digamos, si en Cuba no dijo nada, pues era más difícil que el Papa viniera aquí a regañar al gobierno, que además lo ha tratado también, ¿no? Así es. Ahora, yo, algo que llamó particularmente mi atención de esto que tú has comentado, y a mí me gustaría, por el poco tiempo que tienes, entiendo que vas al aire en un rato más, el discurso en Palacio Nacional, ¿cómo lo viste? Y el que él haya ido a Palacio Nacional, la imagen, la escena de un papa en Palacio Nacional. Mira, a mí me parece normal que vaya a Palacio Nacional, como había ido a Los Pinos antes otros papas. Y pues es normal porque nosotros tenemos relaciones diplomáticas con ese sujeto de derecho internacional raro, extraño, pero real, existente, que se llama Santa Sede. Y en la medida que tenemos relaciones diplomáticas, pues es normal que se atienda a quien está a la cabeza de esa Santa Sede. Lo que me pareció más bien que generó, digamos, confusión, fue que los propios políticos mexicanos, el gobierno mexicano, no sabía cómo manejar la situación. Sí. Porque en realidad hay mucha ignorancia de con quién se está tratando y hay actitudes vergonzantes que quisieron ocultarse tras lo que se llamó visita de Estado. Por ejemplo. Es decir, lo que sucede aquí es que estamos frente al líder de una iglesia. Es la única iglesia que tiene representación política en el mundo, gracias a sus 44 hectáreas en el Vaticano y a la soberanía que le concedió el gobierno fascista de Mussolini con los tratados de Letrán. La Iglesia Católica tiene soberanía sobre ese territorio y con eso tiene representación política y recibe representación política. Bueno, así lo aceptamos nosotros cuando establecimos relaciones con la Santa Sede, no con el Estado de la Ciudad del Vaticano. Y simple y sencillamente lo que a mí me parece es que pues el gobierno mexicano debería de saber con quién tiene relaciones y que en este caso son raras, porque es la única iglesia que las tiene, pero hay que recibir al jefe de la Iglesia Católica y punto, como un líder religioso que es. Es medio esquizofrénico de pronto, ¿no? Sí, el propio líder de la Iglesia, el propio Papa, pues dijo, yo voy en una visita pastoral y vengo como un mensajero, un misionero de paz y misericordia. Entonces, querer convertir eso en una visita de Estado y hacer otra cosa, era nada más generar confusión. Pero si se le quería recibir en Palacio Nacional, pues me parece muy bien. Ese a mí no me parece
qué ha sido el problema. Ok. El problema de la confusión ha sido otro. Y reside básicamente en el hecho que los funcionarios públicos, los políticos, confunden, sobre todo los que tienen un puesto, un cargo público, confunden cuestiones personales, creencias personales que todo el mundo tiene derecho a tener con su función pública. Y en esa confusión sí hay problemas, independientemente de dónde se vea al Papa, si en Palacio Nacional, o en la calle, o en la catedral, donde sea. Ahora, yo leía tu columna, creo que fue, bueno, no me acuerdo, sábado o domingo, el fin de semana, o incluso ayer, ya no sé, Sí. de que pues nos quedamos sin presidente 2 horas Ajá. cuando Enrique Peña Nieto fue a la Basílica y comulgó. Sí. Porque bueno, él fue como Enrique Peña Nieto, no fue como el presidente, no llevaba la banda presidencial, no fue como el presidente de México, pues, Bueno, ¿no? nunca lleva la banda presidencial más que en 1 o 2 actos al año. O sea, eso no es lo que lo hace presidente. Y además, si tú te fijaste en los pies de foto de todos los periódicos del día siguiente, no decía el señor Enrique Peña Nieto fue a la Basílica y comulgó. No, decía El presidente Peña Nieto comulgó. Lo cual quiere decir que no basta con decir, yo vengo a título personal. Lo que se requiere es que realmente sea en el contexto, digamos, de una ceremonia privada, para que entonces sí se valga que sea personal, digamos, privada, aunque sea a la luz pública. Sí, pues. que sea discreta y que sea... Más que discreta, privada. Yo pongo el ejemplo del propio Fox, imagínate. Cuando iba a misa los domingos. Cuando iba a misa los domingos allá en su rancho, cerca de su pueblo, pues cerca de su rancho iba un pueblo y iba a misa. Nadie nunca le dijo nada porque era obvio que él iba con ese carácter personal, privado. No es lo mismo, me dará la razón, en ir a una misa en la Basílica de Guadalupe, oficiada por el Papa Francisco, y televisada a toda la República con continuas tomas hacia él, en la ceremonia, comulgando, despidiéndose, etcétera. Era obvio que era el presidente y por eso yo hacía el juego de, pues dejamos de tener presidente 2 horas, era o no el presidente. Sí. Y obviamente para la mayor parte de la gente pues era el presidente, porque en efecto no puede quitarse esa investidura en ese momento, pues. Pues sí. Y es lo que él, creo, debió haber tenido mucho más cuidado, pero evidentemente pues prefirió darle la vuelta a la ley, porque la ley, el artículo 25 pueden participar con carácter oficial en ceremonias religiosas de culto público. Por eso digo yo que se vale que sea personal, pero no me van a decir que esto fue en una asistencia personal. En todo caso, fue digamos, muy público, pues. Es muy claro, es muy ambiguo, es muy confuso, y parece, y eso es lo malo de todo, que el presidente le está dando la vuelta a la ley. Y si él le da la vuelta a la ley, ¿con qué autoridad moral le puede pedir a los demás que cumplamos con las leyes y que no le demos la vuelta? Cualquiera que sea. Oye, déjame hacerte esta pregunta así de lo más sencilla y hasta simple. ¿Te ha gustado el Papa? A mí el Papa sí. A mí el Papa me cae bien, me parece que está haciendo un intento de reforma. Creo que son reformas pastorales, no doctrinales, también no hay que confundirse. Me ha gustado más en unos lugares que en otros. Ayer, por ejemplo, en Tuxtla se vio una tensión, que es una tensión precisamente que se refleja de los distintos sectores de la iglesia, entre posturas más abiertas, por ejemplo, respecto a la familia, donde él recibió a una madre soltera y a católicos divorciados, pero luego se fue sobre el asunto del aborto y ahí manifestó las posturas doctrinales más rígidas de la propia iglesia. Curiosamente, a pesar de que él en este año de la misericordia dijo que estaban todas las que han abortado estaban perdonadas. Exacto. O sea que ahí lo que vemos es mucha tensión dentro de la propia iglesia y eso se reflejó en las posiciones del Papa ayer. Pero en general a mí me cae bien, me parece muy bien, me parece que es bueno lo que está haciendo con la iglesia, pero digamos que eso es un asunto de él y de su iglesia y digamos desde acá yo lo veo con buenos ojos porque me parece que es una persona
que está haciendo cosas positivas. Y que eso eventualmente pues puede ser bueno para la iglesia. Para la iglesia claro. Y eventualmente, secundariamente, colateralmente, indirectamente, pues también para el país, porque si a alguien le cae el 20 de que hay que hacer las cosas mejor, pues podría ser bueno, ¿no? Pues sí, ojalá, ojalá. Oye, ¿y dónde te ha gustado más finalmente? Te pregunto esto. Bueno, pues me gustó más cuando regañó a los obispos. Esa estuvo buena, ahí sí fue muy duro, ¿no? Claro. Con los suyos fue muy duro. Ya habíamos visto que el Papa decía eso desde que llegó. El Papa ha estado regañando a los obispos, pero en general del mundo, desde que tomó posesión prácticamente, ¿no? Pero no habíamos visto un regaño directo, específico, dirigido a los obispos mexicanos, porque ahí sí nada más los juntó a ellos, eran el único público, no pueden decir que era para alguien más, así que bueno, falta ver, por supuesto, si le hacen caso, si se ponen el saco, o como con el cinismo que tienen. O si muchos, se hacen pues, como que la Virgen los oye, como está de moda, ¿no? Así es. Así es. Oye, pues a reserva de que podamos platicar más largo una vez que se vaya el Papa, muchísimas gracias, que tengas un poco de tiempo y hacer pues un análisis quizá más preciso sobre todo esto, un poco ya a la distancia. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido hoy. Con mucho gusto, Adela. Gracias, un abrazo, Roberto. Gracias. Roberto Blancarte, sociólogo, historiador y científico social especializado en religión.